¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Nos vamos a enfocar en un fragmento muy corto, apenas 4 versículos del capítulo 17. Son como una cápsula del tiempo, llena de símbolos, de intriga y de teología de alto voltaje. Totalmente. Para entenderlo, nos hemos sumergido en un montón de análisis exegéticos, hermenéuticos, que se preguntan 2 cosas simples. ¿Qué significó esto para los que lo leyeron por primera vez? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? Exacto. La misión, digamos, es descifrar este lenguaje para entender una historia sobre el poder, la corrupción y el destino de los sistemas humanos. Y la primera pista es esta frase. Las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. ¿Qué se esconde detrás de esta imagen? Es una excelente forma de plantearlo, como un misterio. Y para empezar, hay que visualizar la escena. El autor, Juan, está en medio de una visión y un ángel se le acerca. Como un guía. Como un guía turístico, por así decirlo, y le dice, te voy a explicar el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. La mujer es increíblemente rica, poderosa, va montada sobre una bestia escarlata. Lo que vamos a analizar es justamente la explicación del ángel. Ajá. Y la primera regla de la literatura apocalíptica es que casi nada es lo que parece. No buscamos algo literal, sino decodificar un lenguaje de símbolos que apunta a realidades políticas, espirituales, muy profundas. Bien, entonces, la primera pista que nos da el ángel es sobre las aguas. Si esto fuera una novela, esta sería la pista clave para empezar. Leo el versículo 15 de nuevo. Las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. El texto mismo nos da la definición, pero ¿qué implica esto realmente? Pues implica algo enorme, sobre todo para la época. El propio texto, como dices, nos da la clave para no perdernos. Las aguas son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, no es un lugar geográfico. No para nada. Es la humanidad entera. Lo que esto establece desde el principio es la escala del poder del que estamos hablando. La influencia de este sistema, simbolizado por la prostituta, es global. Global. No es un imperio regional. Es un sistema de valores, de comercio, de poder, que ha permeado todas las culturas. Entiendo. O sea que desde el principio el texto nos dice que no estamos hablando de un imperio cualquiera. ¡No! Es una influencia cultural, espiritual, que llega a todos, en todas partes. Es un poder viral, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Es una idea muy moderna, pero el concepto está ahí. Este sistema tiene un alcance mundial y el simbolismo de las aguas tiene su historia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías le dice a la Babilonia histórica que habita sobre muchas aguas. Claro. Se refería a su poder sostenido por muchas naciones. Pero aquí, el Apocalipsis toma esa imagen y la eleva, la convierte en una metáfora de dominio total sobre el espíritu de la época. Sobre la civilización humana. Sobre la civilización entera, sí. Y eso nos lleva al símbolo central. Esta figura de la prostituta, también llamada Babilonia la Grande, es una imagen muy potente, hasta chocante. ¿Por qué usar una metáfora tan cruda? Porque en el lenguaje bíblico es la metáfora más fuerte para la traición, para la infidelidad. Los profetas del Antiguo Testamento la usaban constantemente para describir la idolatría de Israel. Ajá. Cuando el pueblo abandonaba su pacto con Dios para aliarse con otras naciones, para adorar a sus dioses. Los profetas lo llamaban prostitución. Aquí, Babilonia la Grande es el arquetipo. Es la civilización humana organizada en rebelión contra Dios. Un sistema. Un sistema que seduce a las naciones con su riqueza, su poder, su cultura, y las lleva a una forma de idolatría. Adorar el poder, el dinero, a sí misma, en lugar de a Dios. Entonces, no es una persona, es un sistema mundial, seductor, influyente y corrupto. Pero justo cuando pensamos que entendemos la dinámica, el ángel revela un giro de guión totalmente inesperado.
Leo el versículo 16. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Un momento, no eran socios. Ella iba montada sobre la bestia, parecía que la controlaba. Es una traición brutal. Y es el corazón de este pasaje. La bestia, que representa el poder político-militar opresor, y los 10 cuernos, que son los reyes o naciones aliadas a ese poder, se vuelven contra el sistema que les daba glamour, que les daba legitimidad. Se vuelven en su contra. Y la violencia descrita es una aniquilación simbólica, total y humillante. Desnudarla es quitarle su riqueza, exponer su corrupción. Claro. Comer su carne es la confiscación de sus recursos. Y quemarla con fuego, ese es el juicio final, irreversible. Es la imagen de una destrucción de la que no hay retorno. Es casi como una organización mafiosa o un cartel. Sí, es una buena analogía. Las alianzas duran solo mientras son convenientes. Y en el momento en que uno se vuelve demasiado influyente o un eslabón débil, sus propios socios son los primeros en traicionarlo. El sistema se purga a sí mismo por pura ambición. Esa es una analogía perfecta. Revela la verdad fundamental de las alianzas, basadas en el mal. Son inherentemente inestables. Inestables. No hay lealtad real, solo conveniencia. Llevan dentro la semilla de su propia autodestrucción. Y de nuevo, este lenguaje no sale de la nada, ¿eh? El profeta Ezequiel usa exactamente estas imágenes: desnudar, devorar, para describir el juicio de Dios sobre Jerusalén por sus alianzas corruptas. El Apocalipsis toma esa plantilla y la aplica al juicio final sobre el sistema mundial. Ok, la idea de que el mal se devora a sí mismo es potentísima. Pero me deja pensando, si estos poderes malignos están actuando por su cuenta, movidos por el odio y la traición, todo es un caos sin sentido. ¿O hay un director de orquesta invisible? Has dado en el clavo. ¿Qué dice el siguiente versículo sobre el papel de Dios en toda esta carnicería? Esa es la pregunta que el texto anticipa y responde de forma contundente. El versículo 17 es quizá el eje teológico de todo el libro. Dice: pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. ¡Wow! Ellos estarán de acuerdo en entregar su poder y autoridad a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es una de las afirmaciones más radicales sobre la soberanía divina en toda la Biblia. Un momento, porque esto es clave y puede ser muy controversial. A ver si entiendo. Sí. Mi primera reacción es pensar, entonces, Dios es el responsable de esta masacre. ¿Él hace que estos reyes sean malvados para cumplir su plan? Porque eso suena que los convierte en marionetas. Es la pregunta crucial, y la teología aquí es sutil y muy profunda. La respuesta que se desprende del texto es no. Dios no es el autor moral del mal. El texto no dice que Dios les infundió el odio o la maldad. Ah, ok. La idea es que ellos ya actúan desde su propia malicia, su propia ambición, su propia agenda. Sin embargo, Dios es tan soberano, tan absolutamente en control de la historia, que puede encauzar esas acciones, esas intenciones malvadas, sin violar la voluntad de ellos, para que el resultado final sea el que Él ha decretado. Que es la ejecución de su justicia. Exactamente. La ejecución de su justicia sobre el sistema corrupto. Eso aclara el concepto, pero lo hace aún más impactante. Estamos hablando de un nivel de control sobre la historia que es casi incomprensible. Es un concepto complejo llamado concurrencia en teología. Dios obra a través de las acciones libres de sus criaturas, incluso las malas, para cumplir sus propósitos buenos. Es un patrón que vemos en otras partes. Piensa en la historia de José. Sus hermanos lo venden como esclavo por envidia, un acto malvado. Sí, años después, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. O cómo Dios usó al imperio de Babilonia, que actuaba por codicia, como instrumento de juicio. Aquí es lo mismo, pero a una escala cósmica. Final. Entendido. La bestia y los reyes creen que están ejecutando su propio golpe de estado, pero en realidad son los verdugos involuntarios del juicio de Dios. Es una soberanía que no elimina la responsabilidad humana, pero que la enmarca en un plan mayor. Y finalmente, después de toda esta acción, el ángel resuelve la última pieza del misterio, la identidad de la mujer. El versículo 18 es la gran revelación.
La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Y aquí el misterio se vuelve historia. La prostituta no es solo una idea abstracta, se encarna en la gran ciudad. Para cualquier lector del siglo I, solo había una candidata posible. Solo una. La ciudad que reinaba sobre los reyes del mundo, conocida como la ciudad de las 7 colinas. Un detalle que el texto menciona unos versículos antes. Era Roma. Era, sin lugar a dudas, Roma. Para ellos, la palabra Roma estaría parpadeando en luces de neón en sus mentes. Entonces, ¿el pasaje es simplemente una profecía sobre la caída del Imperio Romano? Sí y no. Ahí está el genio del texto. Roma es el referente histórico inmediato, la manifestación de Babilonia en ese momento. Pero Babilonia en la Biblia es mucho más que una ciudad. Es un arquetipo. Es un arquetipo, exacto. Desde la Torre de Babel en el Génesis, es el arquetipo de todo sistema humano que se construye sobre el orgullo, la opresión, la idolatría del poder, la autosuficiencia. Es la civilización en oposición a Dios. Por lo tanto, mientras que para Juan era Roma, el símbolo trasciende a Roma. Claro. Representa a cualquier centro de poder humano, sea político, económico, cultural, que asume ese rol de seductor y opresor en cualquier época. Claro. Y un texto tan rico ha sido visto desde muchos ángulos. Las fuentes que tenemos mencionan distintas escuelas de interpretación. No se trata de decir cuál es la correcta, sino de entender las diferentes lentes con las que se puede leer, ¿no? Exacto. De forma imparcial, podemos agruparlas en 3 grandes corrientes. La primera es la preterista o histórica. Si te pones esos lentes, ves que la mayor parte de la profecía ya se cumplió. Babilonia era la Roma imperial. Pasado. La destrucción de la prostituta por la bestia se refiere a las luchas de poder internas del imperio que llevaron a la caída del paganismo. Para esta visión, es un capítulo de la historia en gran medida cerrado. Ok, esa es una lente. ¿Y si me pongo otros lentes, digamos, los de la visión futurista? La película es completamente distinta, ¿verdad? Completamente. Con los lentes futuristas, lees esto como un guión de eventos que aún no han sucedido, que ocurrirán justo al final de la historia. Babilonia será un sistema globalizado, religioso, económico, que dominará el mundo. Y la bestia será una figura política específica. El anticristo. A menudo identificada como el anticristo, sí, que primero usará este sistema para llegar al poder y luego, en una traición, lo destruirá para establecer su propio culto. Es una lectura que busca paralelos en los titulares de hoy. Totalmente. Y queda una tercera vía, la idealista o simbólica, que parece tomar un camino diferente. Universal que se repite a lo largo de la historia. Babilonia es cualquier sistema humano corrupto en cualquier época. Un patrón. Un patrón, esa es la palabra. La bestia es el poder político tiránico que surge en diferentes formas, y la destrucción de Babilonia a manos de sus propios aliados es un patrón recurrente. Es la historia de cómo el mal inevitablemente se vuelve contra sí mismo. No es tanto una predicción, sino un diagnóstico de la condición humana. A ver si lo tengo claro. Si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, desde los símbolos hasta las distintas interpretaciones, ¿cuáles serían los titulares, las ideas centrales que este pasaje nos deja, sin importar qué lente usemos? Creo que podemos destilar 4 grandes temas que son transversales. El primero, y ya lo hemos dicho, es la soberanía de Dios, en medio del caos más absoluto, del poder del mal que parece invencible. El texto insiste en que hay un guión y un director. Dios tiene el control. Ese es el más grande, sin duda. El segundo tendría que ser el juicio divino, ¿no? La idea de que la justicia, al final, llega. Exacto. Ningún sistema de poder humano que se construye sobre la opresión y la idolatría es eterno. Por más que parezca indestructible, su juicio es inevitable y su caída segura. El tercer tema se deriva de ese, y es la autodestrucción del mal. Ajá. El pasaje nos muestra que el mal no necesita una fuerza externa para ser derrotado. Su propia naturaleza, basada en la traición y la ambición, lo lleva a implosionar. Y el cuarto parece ser una conclusión práctica para el lector, una especie de advertencia. Precisamente.
El cuarto tema es un llamado a la claridad y al discernimiento. Es una advertencia muy seria para la comunidad de fe a no dejarse seducir, a no hacer alianzas ni compromisos con los sistemas de Babilonia, ya sea por su poder, su riqueza, su atractivo. Porque te arrastra con ella. Porque el texto es claro. Compartir los pecados de Babilonia significa, eventualmente, compartir su juicio. Es un llamado a mantener una identidad y una lealtad distintas. Es increíble. 4 versículos que a primera vista son oscuros, extraños, pero que al desempacarlos ofrecen un análisis increíblemente sofisticado sobre la naturaleza del poder, la inestabilidad de la corrupción y la creencia en una justicia final. Es un mensaje que resuena mucho más allá de su contexto original. Y para dejar una idea final que conecte todo esto, vale la pena mirar lo que sucede justo después. En el capítulo siguiente, el 18, una voz del cielo grita un mandato directo: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». ¿Un llamado a la acción? Exacto. Y esto nos deja con una pregunta provocadora. Si Babilonia no es solo una ciudad antigua o una entidad futura, sino un arquetipo, un sistema seductor que se reinventa en cada generación, ¿qué podría significar para nosotros hoy, en nuestro mundo globalizado, interconectado, lleno de Babilonias culturales, económicas, políticas, discernir esos sistemas y salir de ellos, no físicamente mudándose a una montaña, sino ética y espiritualmente, en nuestras decisiones diarias? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.